Inventario 1905-1941. Virginia Woolf. Inventario. Puesto que adentro el calor y la gente se habían incrementado, puesto que no había peligro alguno de precipitaciones, puesto que los farolillos chinos pendían cual frutas rojas y verdes en las profundidades de un bosque encantado, el señor Bertram Pritchard guió a la señora Latham hacia el jardín. El aire libre y la intemperie desconcertaron a Sasha Latham, la alta y hermosa dama algo indolente, cuya estampa era tan majestuosa que la gente nunca le atribuía incomodidad o torpeza alguna cuando debía hablar en público. Pero así era, de modo que se alegraba de estar con Bertram, hombre confiable incluso fuera de casa, para hablar sin interrupciones. Transcribir lo que él le dijo sería inverosímil. No solo cada cosa era insignificante en sí misma, sino que no existía conexión alguna entre sus comentarios. En efecto, si una hubiera tomado un lápiz y anotado sus palabras exactas, una noche de su labia bastaría para llenar un libro completo. Nadie dudaría al leerlas que el pobre hombre padecía deficiencias intelectuales. Este distaba de ser el caso del señor Pritchard, estimado funcionario y miembro de la Orden del Baño. Pero más extraño que todo ello era la simpatía casi unánime que despertaba. Algo resonaba en su voz, cierto énfasis, cierto lustre en la incongruencia de sus ideas, cierta emanación de su cara cetrina, circular y regordeta, de su silueta de petirrojo, algo intangible y vaporoso, algo que se había gestado, florecido y emancipado de sus palabras e incluso sublevado a ellas. Sasha Latham cavilaría mientras él divagaba sobre su visita a Devonshire, sobre posadas y posaderas, sobre Eddie y Freddy, sobre vacas y viajes nocturnos, sobre cremas y estrellas, sobre trenes continentales y guías ferroviarias, la pesca del bacalao, la pesca de un resfriado, la influenza, el reumatismo y Keats. Ella pensaba acerca de él en abstracto, individuo cuya existencia era esencialmente buena, creándolo a medida que él hablaba con modos que diferían de lo que decía, y ese ciertamente era el auténtico Bertram Pritchard, por más que una no pudiera demostrarlo. ¿Cómo demostrar que era un amigo fiel y entrañable? Pero entonces, como solía ser el caso, al hablar con Bertram Pritchard, Sasha se olvidó de la existencia de él y comenzó a pensar en otra cosa. Era la noche lo que ocupaba ahora su mente, tras recomponer en parte su atención con la vista al cielo. Era el campo lo que ahora súbitamente olía, la sombría quietud de los campos bajo las estrellas, pero aquí, en el jardín trasero de la señora Dalloway, en Westminster, la belleza la estremecía, nacida y criada en el campo como ella era, posiblemente debido a su contraste. En el aire, la fragancia a heno y a sus espaldas, habitaciones llenas de gente. Paseó a la par de Bertram. Caminaba a la manera de un ciervo, cediendo en los tobillos, abanicándose majestuosa, silente, abiertos todos sus sentidos, sus carros aguijados, aspirando el aire, como una criatura salvaje, aunque con perfecto dominio de sí misma, limitándose a gozar de la noche. Este, pensó, es el más grande prodigio, el logro supremo de la especie humana, donde había lechos de mimbre y barquichuelos en aguas pantanosas. Ahora está esto, y pensó en la vieja y amplia casona, bien construida y aprovisionada de objetos valiosos, zumbando de personas que se aproximaban y se apartaban los unos de los otros, que intercambian puntos de vista, que se estimulaban mutuamente. Y Clarissa Dalloway había creado todo eso sobre los desechos de la noche. Había empedrado la ciénaga y cuando alcanzaron el final del jardín, extremadamente pequeño para ser sincero, y Bertram y ella se sentaron en las sillas del patio, ella miró a la casa con veneración, con entusiasmo, como atravesada por una flecha de oro, lágrimas acudiendo a sus ojos para caer en profundo agradecimiento. Tímida como era e incapaz casi de articular discurso al ser presentada en sociedad esencialmente humilde, ella conservaba una profunda admiración por los demás. Ser ellos sería maravilloso, pero estaba condenada a ser ella misma y no le quedaba en suerte, sentada a la intemperie de un jardín, silenciosa y entusiasta, sino aplaudir a la sociedad humana de la que estaba excluida. Fórmulas poéticas en alabanza de ellos treparon hasta sus labios. La gente era adorable y buena, valiente por añadidura, vencedores de la noche y los fangales.
Los supervivientes, la compañía de aventureros que, enfrentados los peligros, continuaban navegando. Por malicia del destino ella no podía unírseles, pero podía sentarse allí y alabarlos mientras Bertram parloteaba, miembro también él de los viajeros, grumete o marinero, aquel que trepa mástiles entre silbidos alegres. Mientras así pensaba, la rama de un árbol frente a ella se mojó hasta empaparse en su admiración por la gente de la casa. Goteaba oro o se mantenía erecta como un centinela. Formaba parte de la compañía galante y bulliciosa, como un mástil donde flameara una bandera. Había un barril contra una pared y también, ella le insufló vida. De repente Bertram, hombre físicamente inagotable, quiso explorar el terreno y tras saltar hacia una pila de ladrillos, espió por sobre el muro del jardín. Sasha lo hizo también. Vio lo que parecía un balde o una bota. La ilusión se desvaneció en un segundo. Allí estaba Londres otra vez. Ese vasto y displicente mundo impersonal, autobuses, empresas, las luces sobre el asfalto y los bostezos de los policías. Satisfecha su curiosidad y recargado por un instante de silencio con sus burbujeantes fuentes de conversación, Bertram invitó al señor y la señora, alguien que se sentaran con ellos, arrastrando 2 sillas adicionales. Nuevamente se sentaron mirando la misma casa, el mismo árbol, el mismo barril, habiendo echado un vistazo fugaz por encima de la pared del jardín para vislumbrar el balde, o Londres indolente en su existencia. Sasha no pudo ya rociar sobre el mundo su nube de oro. Bertram siguió hablando y los alguien, aunque se le fuera la vida en ello, Sasha no podía recordar si se llamaban Wallace o Freeman, contestaban, y todas sus palabras pasaban por una fina neblina de oro para caer en la prosaica luz del día. Ella observó la vieja y amplia casona Queen Anne. Se esforzó cuanto pudo por evocar sus lecturas escolares sobre la isla de Thorney, y los hombres en paraguas, ostras, patos silvestres y neblinas, pero todo le pareció un asunto de drenajes y carpinteros, y en la fiesta, nada sino gente engalanada. Entonces se preguntó cuál de las 2 visiones sería la verdadera. Podía ver el balde y podía ver la casa a media luz, a media oscuridad. Le formuló esta pregunta a ese alguien que, humildad mediante, ella había confeccionado con la sabiduría y el poder de otros. La respuesta a veces le llegaba accidentalmente. Ella había conocido la respuesta de su perro por el simple movimiento de su cola. El árbol, desprovisto ahora de su halo dorado y majestático, parecía proporcionarle una respuesta. Convertido en árbol de campo, único exponente en una ciénaga. Ella lo había visto con frecuencia, las nubes bermejas entre sus ramas o la luna parcelada lanzando irregulares destellos plateados. Pero, ¿la respuesta? Pues bien, que el alma, pues ella era consciente de un movimiento dentro suyo, como de criatura abriéndose paso a fuerza de golpes, y a esto llamaba ella transitoriamente su alma, es por naturaleza solitaria, una ave viuda, un pájaro distante posado en aquel árbol. Pero entonces Bertram, tomándola del brazo, con su familiaridad estilada, conociéndola como la conocía de toda la vida, observó que no estaban cumpliendo con sus deberes y que debían ingresar a la casa. En ese instante, desde un callejón o una taberna, resonó la usual y terrible voz asexuada e inarticulada, un chillido, un grito, y el ave viuda, asustada, se alejó volando, describiendo círculos cada vez más amplios hasta volverse, lo que ella llamaba su alma, remota, tan remota como un cuervo que emprende vuelo, sobresaltado por una piedra a él arrojada.